e hipófisis. ¿Han hecho diabetes insípida? No. Eso le toca conmigo, ¿no es cierto? ¿Han visto casos de diabetes insípida? No. ¿En qué caso sospecharían que un paciente tiene diabetes insípida? Que hay poliuria. Pero a ver, normalmente, ¿cuánto se supone que debemos, mejor dicho, cuánto se supone que debe orinar la persona? 2 litros. En realidad tenemos que medirlo por mililitros por kilo de peso. Si yo peso 60, ¿cuánto tendría que orinar? No debe pasar de 30 mililitros por kilo por día. Cuando una persona tiene gran poliuria, estos pacientes pueden orinar hasta 10 litros al día. Y la característica es que orinan más de noche. Y solo se van a saciar si toman agua helada. Dentro de la anamnesis, ustedes tienen que sospechar que alguien tiene diabetes insípida si es que orina más de 3 litros al día. Esto es más dispuria y generalmente se van a saciar solo cuando toman agua helada. ¿Ya? Son datos, digamos, clínicos que es importante saber. En el gráfico ustedes ya están viendo cómo debe ser la fisiología normal de lo que es la hormona, ¿no?, que secreta la vasopresina, que es la hormona antidiurética. Imagínense si no tuviéramos hormona antidiurética. Hay gente que está 20 años con diabetes insípida, les hacen todos los estudios y a nadie se le ocurre pensar que es una diabetes insípida. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? Ahí está, miren. ¿Dónde se produce? ¿Esto funciona? ¿Ah? ¿Acá? ¿Sí está funcionando? ¿Hay puntero acá? No, así de papá mejor no toca, ¿no? Vamos a hacer con el mouse. ¿Dónde se localiza? ¿Qué puntero? Permíteme, por favor. Un punto más. A ver. Se supone que se sintetiza. ¿Hipotálamo? ¿Ah? Núcleo supraóptico. Es donde realmente se sintetiza y de ahí tiene que ir a liberarse. La diabetes insípida, la mayor cantidad se debe a que no existe una secreción a nivel, digamos, central. Existen muchas patologías que van a ver más adelante que pueden ser diagnósticos diferenciales. Existe lo que ustedes conocen como diabetes insípida nefrogénica, ¿verdad? Que es por la falla del riñón, y esto se ve aquí. Los dos tipos de diabetes insípida muchas veces se confunden, siempre van a venir con poliuria. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial de diabetes insípida, ¿qué otra enfermedad hay? Diabetes mellitus, dentro de lo que es endocrino. Hipercalcemia también produce un síndrome de poliuria polidipsia, está dentro del diagnóstico diferencial. ¿Han visto ustedes esas pacientes que son muy, digamos, tienen una conducta psicológica o psiquiátrica, que todo el día están tomando agua? Pueden tomar hasta 10 litros, por consiguiente van a orinar 10 litros. Eso se llama la polidipsia psicógena. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de la diabetes insípida está diabetes mellitus, hipercalcemia y la diabetes psicógena. Entonces, esta es la parte de fisiología que ustedes deberían ya de manejar. ¿Cómo funciona en realidad ¿no es cierto?, la hormona antidiurética? Acá van a ver ustedes que se forman una especie de túneles que se llaman aquaporinas. Entonces la hormona antidiurética lo que hace es llegar al receptor B2, ¿no es cierto?, del túbulo, y acá están los canales, ¿no? Las aquaporinas son de diferentes tipos, se forman como canales. ¿Han visto ustedes el Paseo de las Aguas? ¿No? Cuando ustedes pasan, ¿no ven ahí esos canales de agua? Algo así, ¿no? Para que tengan una
Entonces el agua tiende a tanto ingresar como salir. Entonces la hormona antidiurética estamos hablando básicamente de que actúa por receptores y a través del AMP cíclico. Es una hormona, ¿recuerdan la hormona tiroidea? Es la única que actúa de frente al núcleo, aquí no, tiene que tener receptores. ¿Ya? Todo esto se va alterado, por consiguiente entonces va a haber un aumento de las apopolinas y la persona se va en diuresis. Entonces la diabetes insípida es un síndrome clínico, como dice acá, es complejo porque no crean que se presenta secuencialmente, a veces es un poco difícil llegar al diagnóstico, ¿no? Y básicamente se va a caracterizar por esta diuresis constante. La característica, normalmente cuando nosotros miccionamos, ¿cómo sale la orina? Concentrada, ¿verdad? En cambio aquí van a ver que la orina es diluida, es como si estuviera bebiendo el agua del caño, algo así. Y la otra característica es que hay hipernatremia. Ya les he mencionado de que es la mayor cantidad de diabetes insípida. La que vamos a ver acá es central, o sea, tiene que ver con una falta de liberación de la hormona antidiurética o la falta de producción. Pero también hay otra nefrogénica, y se debe a que hay falta de la ausencia del receptor a nivel del riñón. Entonces, una pregunta siempre común es: ¿cuál es la primera causa de diabetes insípida? Miren el cuadro. ¿Dónde se ve el mayor porcentaje? Traumas, ¿no? Traumas. Los traumas en la cabeza, ya sea traumas cerrados o con penetración, son la primera causa de diabetes insípida. La segunda causa vienen a ser las causas idiopáticas o neoplasias. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de neoplasias? Craneofaringiomas, adenomas hipoficiarios, patologías como disgerminomas, meningiomas, o a veces existen cánceres que hacen metástasis a nivel de la hipófisis, del hipotálamo, fundamentalmente son del pulmón y del riñón. O a veces también linfomas, o también vamos a ver leucemias. Uno puede hacer diagnóstico de un linfoma o leucemia cuando ya hay a veces metástasis. Otra causa importante es la idiopática, pero también se ve en la gestación. Existe esta enzima que se llama la vasopresinasa, que lo que hace es consumir muy rápido la hormona antidiurética. Pero también puede haber genéticamente adquirida, ¿ya? O sea, nacen los pacientes con diabetes insípida. Yo en el hospital habré visto 2 o 3 pacientes durante toda su vida con diabetes insípida. Entonces, ¿cuál es la primera causa? Trauma. Luego los tumores, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que la característica clínica es que hay poliuria, más de 3 litros de diuresis, más de 24 horas. Entonces, ¿cómo lo van a medir? Siempre pesando al paciente y sabiendo que es más de 50 mililitros por kilo. Otra característica es que, obviamente, para hacer el diagnóstico tenemos que pedir la orina, ¿no? Y que vamos a ver, la osmolaridad urinaria siempre está disminuida, menos de 300 miliosmoles por kilo. ¿Cuál es el valor normal? De 100 hasta 1400. Es el valor normal de la osmolaridad urinaria, siempre está hacia abajo. Y va a haber, generalmente cuando está menos de este valor, no hay hipernatremia. Cuando no hay hipernatremia, ¿por qué? Porque la persona está tomando siempre agua, es el mecanismo compensatorio. Por eso es el síndrome de poliuria polidipsia. Y la orina es cristalina. Ahora, la polidipsia, como dice, es imperiosa, insaciable, no se interrumpe todo el día, las 24 horas. A veces puede haber poliuria y a veces hay micturia. Y a veces se confunde cuando son niños con la diuresis nocturna. ¿No? Piensan que se van orinando en la cama, pero a nadie se le ocurre pensar que podría ser una diabetes insípida. Entonces, mientras la persona pueda hidratarse, no se compromete el estado general. Obviamente lo que sí va a haber es fatiga, somnolencia, y como hay una deshidratación intracelular, lo que se puede ver es una piel seca, o también el paciente debe estar constipado.
Entonces, el diagnóstico, como ustedes ven, sospechoso, es cuando hay una diuresis generalmente mayor de 5 litros, le piden un simple examen de orina y la densidad urinaria va a estar menor a 1005. Se puede hacer rápido una prueba. Ahora hay disponibilidad de tener la vasopresina. Uno le da la vasopresina como prueba terapéutica y deja de orinar, ya está el diagnóstico. Pero a ver, consigan la vasopresina. Es un poco complicado. Pero está la sospecha clínica. Hay una prueba que siempre se pide, que es el examen de deprivación de agua. Pero esta prueba no sirve para hacer el diagnóstico de diabetes insípida, sino muchas veces hay duda entre una diabetes insípida central parcial y una diabetes nefrogénica. Entonces, para diferenciar una de estas es que se pide el examen de deprivación de agua, por si acaso, para que tengan en cuenta eso. Y acá se ve en ese examen de deprivación de agua, ¿no? Para ver básicamente esta parcial central de la parcial nefrogénica. Entonces, ¿en qué consiste? La persona pues se le hospitaliza y se le empieza a monitorizar y no se le da nada de agua y la persona empieza a orinar. Cuando pierde más del 3% de su peso o ya empieza a haber manifestaciones neurológicas de deshidratación, se suspende la prueba y se le mide básicamente la osmolaridad, tanto plasmática como urinaria. Y después se le coloca la hormona antidiurética, se da la vasopresina. Si sale normalmente no va a haber, digamos, la administración va a estar normal tanto la osmolaridad plasmática como urinaria, pero nos sirve entonces para diferenciar la diabetes insípida central parcial de la nefrogénica parcial o la completa. Lo vuelvo a insistir, no sirve para el diagnóstico de diabetes. ¿Qué pruebas u otras pruebas funcionales puedo hacer? Primero, restricción de agua. 8 horas el sujeto está normalmente, digamos, sin tomar agua. Y si obviamente disminuye el volumen urinario con incremento de la densidad y la osmolaridad urinaria mayor de 800 y no se modifica la osmolaridad plasmática, esto es un sujeto normal. En una persona que tiene diabetes insípida, obviamente va a empezar a orinar bastante. Hay otra prueba que se puede hacer, que es infundir de solución salina hipertónica. Miren, en 45 minutos a esta velocidad. ¿Y qué se ve? Que disminuye el volumen urinario con incremento de la osmolaridad. También presenta esto como diabetes insípida. La otra es vasopresina en sangre. Yo puedo medir la vasopresina y decir si efectivamente este paciente tiene diabetes insípida cuando la hidratación es normal y lo normal es que varíe de 1 a 5 picogramos. Entonces, sin embargo, se ha visto que la mejor prueba es la correlación entre la concentración de la vasopresina y la osmolaridad del plasma. O sea, se pueden pedir estas otras pruebas funcionales. Lo que les mencioné, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Polidipsia psicógena, diabetes mellitus, la diabetes insípida nefrogénica, de hecho, o la hipertensión. Este es un cuadro que nos va a ayudar a diferenciar, ¿no? La diuresis osmótica, normal es esta, pero si yo tengo un paciente con diabetes insípida, siempre esta osmolaridad séptica va a ser mayor y la osmolaridad urinaria va a ser menor. El sodio, muchas veces, dependiendo, ¿no? Si tengo un paciente con diabetes insípida descompensada, va a tener hipernatremia. Y miren la densidad urinaria. A veces un paciente puede estar sobrehidratado, son estos pacientes de la polidipsia psicógena. La osmolaridad es normal, la osmolaridad urinaria es normal y el sodio puede estar normal o alto, pero miren la densidad urinaria. Entonces, es útil, por eso pedimos un simple examen de orina y ver la densidad urinaria. ¿Cuál es el tratamiento? Primero hay que disminuir los solutos en la dieta, ¿no? La ingesta de sal también y proteínas. Nosotros le podemos dar diuréticos triacídicos, se puede combinar con este otro medicamento, pero en realidad son, digamos, son tratamientos paliativos, ¿no?
¿no? O sea, actualmente, bueno, estos tratamientos se daban antes y a veces se pueden dar cuando no existe la hormona antidiurética. Pero en la actualidad nosotros ya tenemos la hormona antidiurética que se llama desmopresina. Esta desmopresina entonces es un análogo. Actúa sobre los receptores B2. ¿Han visto, no sé dónde están los receptores B2 que tienen que ver con la formación de las acuapolinas? Por lo que prácticamente carecen de efecto presor, ¿no? Incluso tienen una actividad antidiurética mayor que la misma vasopresina. Es un antidiurético a los 15 minutos y dura varias horas. ¿Cómo se administra? Hay por vía oral en tabletita. Esto se usa para la diuresis nocturna, pero lo que usamos para la diuresis insípida es por vía nasal. Puede haber también sublingual, pero y a veces hay parenteral hospitalario. Los pacientes que son operados de tumores hipoficiales o tienen traumas hacen diabetes insípidas durante varios días. En la unidad de cuidados intensivos entonces se coloca por vía intravenosa parenteral a infusión continua. Yo no he encontrado complicaciones. Cuando les he pedido a mis colegas de la UCI, me han dicho, sí lo usamos, controla, porque imagínense va a haber una diabetes insípida después de la cirugía. Pero en realidad yo no he encontrado una revisión o un protocolo. Ellos lo usan, les funciona, bien, si el paciente está en UCI, no va a poder inhalar, ¿no? Y no siempre se utiliza, digamos, la vía secundaria. Vamos allá. ¿Qué efectos secundarios tiene la administración de la desmopresina? Cefaleas, náuseas, dolor abdominal. Hay que tener cuidado con la sobredosificación. Los pacientes conocen, ellos saben. Si usan de más, que son un puff que equivale a una dosis, digamos, la mitad del día, ¿no? Y a veces se olvidan, ¿no? O piensan que no han absorbido por vía nasal. Otra pastilla que se puede utilizar es lo que se usaba antes para la diabetes de mellitus, que es el diabenesio, clorpropamida. Estas son las sulfonilureas de primera generación que se usaban en diabetes mellitus. Puede ser útil para la diabetes parcial, pero actualmente ya no hay en el mercado, ya se ha descontinuado. Lo que hay, miren, ¿qué podrían ustedes utilizar cuando es una diabetes insípida parcial? Carbamazepina, nosotros hemos usado con mucha frecuencia. Clofibrato o diuréticos tiacídicos y también algunos antiinflamatorios. Se podrían usar para una diabetes insípida parcial. A ver, miren, este es un caso, ¿no? Paciente varón de 38 años de edad, alcohólico, en coma con herida craneal. Radiografía de cráneo, trazo de fractura. Miren la diuresis. 170 por hora. ¿Ves? Bárbaro. No, se está yendo por litro. Miren su sodio. 170. Bicarbonato 18, la osmolaridad en plasma 360 y en la orina 70. La urea 45, la creatina obviamente está un poco alta, ¿no? ¿Pero por qué? Por la gran deshidratación. Puede estar haciendo un problema de acidosis tubular, renal. ¿Cuál es el diagnóstico? Este es A, B, C, D, E. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Cuál? A, B, C, D o E. ¿Ah? Sin miedo, ¿cuál? Pues, estamos diciendo, si es un accidente, un trauma, mira, tiene una herida, es central. La central viene así. ¿Ya? Vamos al otro extremo. Se producía mucha hormona antidiurética, ahora, o mejor dicho, no se producía hormona antidiurética y ahora se produce en exceso hormona antidiurética. A eso se llama síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Ya también al revés. Mucha hormona antidiurética, ¿qué pasa con nosotros? Entonces vamos a tener hiponatremia. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente va a tener un aumento del sodio al inicio y después va a tener una disminución. Ahora, el gen de la hormona antidiurética está localizado en el cromosoma 20.
Recuerde que se sintetiza siempre en el hipotálamo. ¿Dónde se almacena? En la neurohipófisis. ¿De acuerdo? ¿Quién regula la excreción del agua en los riñones? Ahora, recuerden que hemos dicho que hay 3 tipos de receptores. El receptor 2 está en el riñón, es el que aumenta la absorción del agua, pero también hay otros receptores, ¿no? El 1A y el 1B, que están a nivel vascular y hepático y en la hipófisis anterior. Entonces el CIHAD ya también es un síndrome que se caracteriza porque se secreta en exceso la hormona antiurética. No diluye la orina con ingesta excesiva de líquidos, ¿no? Y lo más frecuente es hiponatremia. Aquí, a diferencia de la diabetes insípida, miren todas las causas. O sea, cualquier paciente en realidad hospitalizado que está descompensado podría tener síndrome de secreción inapropiada. Empezando por enfermedades pulmonares. ¿Qué pacientes no tienen infecciones? Los asmáticos, los pacientes que tienen EPOC, los pacientes que hacen insuficiencia respiratoria aguda, tumores, todos los pacientes que tienen tumores, linfomas, tumores gastrointestinales, cualquier tipo de tumor pueden hacer una secreción inapropiada. El uso de fármacos, carbamazepina, miren, hay muchos fármacos que se utilizan para pacientes que tienen tumores también. Entonces, es frecuente que nos estén llamando paciente con hiponatremia. Entonces tenemos de alguna manera que sospechar que muchas causas de estos tumores se deben a los fármacos. Y también hay miscelánea, ¿no? Pacientes con VIH, con dolor, etcétera, etcétera. El tratamiento en realidad va a depender del dosaje de sodio. Muchas veces se inicia de manera lenta. La hiponatremia es la única manifestación cuando el sodio está mayor de 130. Recuerden, ¿cuál es el valor normal del sodio? 135, 145. Pero es más aguda cuando el paciente hace de pronto un cuadro de sensación nauseosa, trastorno del sensor. Nos da tiempo, ¿no?, a más o menos actuar. Pero el problema es cuando el sodio baja menos de 120. Entonces el paciente ya empieza a ver trastorno del sensor y esto progresivamente nos va a dar anorexia, vómitos, agitación, psicomotriz, confusión, convulsiones. Nosotros no vamos a saber a qué se debe. Y era un paciente hospitalizado que aparentemente no tenía ningún trastorno hidroelectrolítico, pero dentro del contexto de los pacientes que les estoy refiriendo, o sea, con infecciones, con tumores, etc. Obviamente, nadie va a hacer un diagnóstico sin medir el sodio ni hacer una exclusión de otras causas. A ver, dígame una causa de hiponatremia que se dé con frecuencia en pacientes con patología endocrina. Addison. Falla suprarrenal. Es lo mismo. La crisis suprarrenal. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿De acuerdo? También. Cuando tengan hiponatremia, sospechen que pueden tener algo de Addison y enfermedad de la tiroides, te descartan un CIHAD. No es CIHAD cuando tienes un Addison y un hipotiroidismo de completo, por si acaso con hiponatremia. ¿Ya? Entonces hay que descartar siempre eso. Entonces, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Que hay una elevación, la osmolaridad plasmática también está baja. Recuerdan, la diabetes insípida está aumentada. Hay embolemia y por eso dice requisito que la función tiroidea, adrenal y renal sean normales para hacer un diagnóstico de CIHAD. No hay que, tampoco es el uso de diuréticos, ¿no? Porque el diurético obviamente te va a bajar el sodio, entonces puede ser por fármaco. El diagnóstico diferencial, la hiponatremia hemorrémica hipotónica, el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, la polidipsia primaria psicógena y el síndrome de secreción inapropiada nefrogénica, que también hay, ¿no? Al igual que una diabetes insípida nefrogénica.
¿Cómo tratamos? Depende, pues, ¿no?, el factor precipitante. Entonces tendremos que ver si son fármacos, habrá que ver la dosis, disminuirla. Lo primero que hay que hacer cuando es leve, hay que darle menos agua, ¿no? Porque si no, si le aumentas la hidratación, vas a diluir más y va a haber más hiponatremia. Corrige la hiponatremia. Ojo, se da soluciones hipertónicas cuando hay deterioro neurológico y cuando, a pesar que has restringido los líquidos, el sodio está todavía bajo, menos de 120. Pero ojo, hay que hacerlo con cuidado. ¿Cómo? No perfundir más de 300 mililitros de esta solución salina al 3 o 5%. Ustedes toman el cloruro de sodio, salud, y le aumentan el hipersodio, 1, 2, 3 ampollas, para más o menos ir colocando una solución hipertónica. ¿Por qué? Si se sobrecarga, hay un problema. Este problema es irreversible, ¿no? La mielinolisis pontina central es irreversible, ¿eh? El paciente ya neurológicamente puede, digamos, quedar con una secuela, y eso es irreemplazable. Tenemos que tener cuidado. Pero también se puede dar carbonato de litio y la demeglociclina, que es una tetraciclina. Son tabletas que se da de 900 a 1200 miligramos. Es lo más recomendado. Pero obviamente esa es la era jurásica. Actualmente ya hay otro tipo de medicamentos que se utilizan. Y estos no son tan nuevos, ¿no? Tan nuevos en su momento, pero no siempre están al alcance en los hospitales públicos. Tenemos ciertas restricciones. Y entonces lo que se da son estos nombres, se llaman baftanes. Estos baftanes, y el que más se ha dado es el tolbaftan. Este tolbaftan, ¿qué hace? Primero, tiene una ventaja, ¿no? En hospitalizados son tabletitas de 15 miligramos que se da por vía oral y se puede dar hasta 4 tabletas en un día. Aquí hay que monitorizar siempre el sodio, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que no vamos a restringir mucho el líquido, porque de todas maneras se necesita que el paciente esté hidratado, ¿no? Lo otro es que no se ajusta la dosis por edad ni sexo. O sea, tú le puedes dar a cualquier paciente. Pero ojo, siempre, a pesar que dice acá que no se ajusta si hay insuficiencia hepática, renal o insuficiencia cardíaca, hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario, queja? ¿Está claro? Ya saben reconocer una diabetes insípida central, saben reconocer o sospechar en un paciente con secreción inapropiada. ¿Sí? Okay. Bueno, vamos a ver ahora los tumores hipoficiales productores. ¿Ya han visto casos de acromegalia, no es cierto? ¿O no? ¿No han visto casos de acromegalia? No, sí, han debido ver. Bueno, en el hospital hay, bueno, los hospitales grandes se tienen casos. A ver, primero, se da más en personas jóvenes, no importa si es varón o mujer, es igual. La mayor cantidad de los tumores son grandes, macroadenomas. ¿Cuánto tiempo pasa desde que el paciente tiene el tumor hasta que se deforma? 8 años. No es de la noche a la mañana. ¿Qué es lo primero que aumenta? Los pies. Empiezan a calzar más. Uno le pregunta y dice, qué raro, yo tengo 22 años y he empezado a calzar más. Y las manos y los pies. Y conforme va pasando la secreción y el tiempo, ¿qué van a tener? Prognatismo y después ya, digamos, la deformidad acral. ¿Qué más? Depende, ¿no es cierto? ¿Cuándo decimos que es gigantismo? Cuando comienza antes de la pubertad. Entonces ellos no van a crecer a lo ancho, sino altos. ¿No? Margarito Machaguay, acromegalia con gigantismo. Hay jugadores incluso de la NBA que juegan básquet, ¿no? He visto, este es una acromegalia, una manaza. Entonces, ¿qué otra característica tiene?
no siempre los tumores son solo de hormona de crecimiento, también puede ser que ese tumor secrete prolactina. ¿Qué porcentaje son? Del 25 al 30% son tumores mixtos. Por consiguiente pueden tener ginecomastia también. Miren esta señora en el año 77 cómo era y en el año 88. ¿Ven el cambio? En 10 años, miren, ¿qué le ha aumentado? Los labios, ¿no? El prognatismo que no lo tenía aquí, la nariz también. ¿Ven cómo ha ido aumentando? Bueno, me dirán, ya pues se deforma y no pasa nada. Sí hay consecuencias. Primero, miren, la mortalidad es mucho mayor en un acromegálico que en una persona que no tenga acromegalia. Y básicamente el problema es este, problemas cardiorrespiratorios y también cerebrales. Y últimamente se está hablando de que puede aparecer neoplasias. ¿Lo ven que es una hormona de crecimiento? Neoplasia ¿dónde? En la tiroides, en la próstata, ¿no? O sea, neoplasias. Y lo malo es el retraso del diagnóstico. Es bien complicado que el diagnóstico se haga muy temprano, y nadie sospecha. Y a veces, si da o se presenta después de los 10 años, la mortalidad es mayor. Entonces, la mayor cantidad de tumores que produce la acromegalia, ¿dónde se encuentra? En la hipófisis. Recuerden, aquí está. El tumor que se produce en la hipófisis va con quién. ¿Cuál es la otra hormona que es prima hermana, siamesa de la hormona de crecimiento? IGF-1 o somatolina C. Las dos tienen que ir de la mano. ¿No? Si no hay la hormona de crecimiento aumentada junto con la IGF-1 que se produce a nivel hepático, entonces no hay acción. Tiene que ir de la mano. Tanto así que para el diagnóstico y para el seguimiento se pide la IGF-1. Entonces, la mayor cantidad son tumores que se presentan en la silla turca. Se llaman adenomas hipotalámicos productores de hormona de crecimiento, que cuando se presenta en la pubertad o antes se llama gigantismo, y cuando es después, acromegalia per se. Y desde el punto de vista de la anatomía patológica son células granuladas. Hemos dicho que el 30% pueden ser mixtas, ¿no? Son células que se llaman mamosomotropas. Antes se hacía una tinción, por eso decía que son acidófilas. Y muchas veces el crecimiento es silente. ¿Puede haber un cáncer? Sí, podría ser, pero es rarísimo que haya un cáncer que produzca acromegalia. Pero miren lo que dice acá. Pueden haber otros tumores fuera de la hipófisis que produzcan hormona de crecimiento, ¿sí?